la experiencia del buzón me parece maravillosa. Tantos años sosteniendo el debate, la libertad de expresión, en una ciudad donde la libertad de expresión nos la quieren quitar a cada rato, ma. La única bronca con el buzón son las sillas. Cada vez que me echo una conferencia en el buzón, como son sillas donde quedas con la nalga hundida y las patas torcidas, tengo que pasarme 3 días de compostura de columna para corregir los problemas. Fuera de eso, la experiencia del buzón es verdaderamente fascinante. Ahora estamos viendo y planteando cómo va a ser la nueva Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y decíamos, hay que estrenarnos de veras. Vamos a traerle al buzón, el primer día que tomemos el gobierno de la Ciudad de México, vamos a traerle una orquesta sinfónica para que inaugure sus debates. Vamos, imagínenselo, ¿no? Hacemos propaganda en toda la zona e inauguramos los debates sobre la nueva democracia en el buzón con una orquesta sinfónica. Toño, ponte, no se está enterando de la oferta que estoy haciendo. Si se estuviera enterando andaría dando brinquitos. Que cuando tomemos el gobierno de la Ciudad de México dentro de unos pocos meses, cosa que vamos a hacer porque estos güeyes no nos pueden parar, vamos a traer una orquesta sinfónica para inaugurar las actividades del buzón. Paloma luego me regaña porque ando haciendo promesas que no cumpliré. Pero soñar forma parte de una categoría esencial en el pensamiento político. Me tocaba hablar de Patria, ya vine a presentar Patria 1 hace unos meses, ¿no? Sí. Y entonces venía a hablar de Patria 3, lo cual es medio loco porque es el libro que he presentado más veces en mi vida. Hoy es la presentación número 55 de Patria. Debe estar hasta la madre ya, la Sociedad Nacional de Taiwán presentando Patria. Pero con gusto. Patria fue cortada en 3 volúmenes por razones técnicas, para que fuera un libro más barato y cada 3 meses o así pudieran comprarlo la raza sin que les destruyera su presupuesto. Y además, porque era un volumen muy incómodo para ser publicado de este tamaño, y al cortarlo permitía un libro más maleable, más accesible. Ya me urge que empiece a salir la edición en bolsillo. Para que sea más barato. Patria, al ser cortada en 3 volúmenes, dejó la tercera parte para la última gran batalla del proyecto de la Revolución Liberal. La Revolución Liberal nos la han contado en términos históricos muy mal, ¿no? Los mexicanos tenemos una información oficial histórica de una gran pobreza, muy esquemática, que nos rompe una visión del siglo XIX. Cuando hablamos de las 3 revoluciones, hablamos de la Revolución de Independencia y hay que llamarla revolución. Hablamos de la Revolución Liberal que va del 54 al 67 del siglo XIX, o sea, desde la caída de Santana y las dictaduras santanistas, la última una dictadura de hecho y forma, hasta la derrota de Maximiliano y el triunfo de Juárez entrando a la Ciudad de México en el 67. Y la Revolución de 10-20, que inicia con el movimiento magonista realmente en 6 y en 8 y culmina en 20 con el golpe de Agua Prieta, donde el carrancismo se cinde entre los varones de Sonora, que serán los trinchadores del proceso revolucionario, y la muerte de Carranza. La parte menos estudiada, peor contada, peor narrada, más pobre, es la parte de la Revolución Liberal. Ha sido secuestrada de plano por la manera de hacer historia del gobierno nacional. Los gobiernos priistas han construido una versión de la historia muy pinche mafufa, que consiste en: nosotros somos los herederos de todo. Cortés y la Malinche, no, de ahí venimos, bailando la sandunga, órale. La raza de bronce de Vasconcelos, el cura Hidalgo, no, sí, claro. Juárez, licenciado, será zapoteca, pero es abogado, por favor, ¿no? Y Villa y Zapata, pues no concordamos mucho ideológicamente con ellos, pero nos los chupamos. En este proceso de secuestro,
la parte secuestrada con más mala fe es la revolución liberal. El PRI se proclamó una y otra vez heredero del liberalismo juarista, lo cual es un contrasentido absoluto. Los ejes rectores del liberalismo juarista pues, no tienen nada que ver con el neoliberalismo priista. De hecho, son contradictorios en profundidad, en dos niveles. El primero, en materia de visión del conjunto de la sociedad. El liberalismo juarista confronta a los tres poderes malignos de la sociedad del siglo XIX a lo largo de estos 13 años o 14 años de luchas, que son el clero, el ejército y los nuevos varones financieros, que son todos agiotistas. Como ustedes verán, la distancia entre eso y la relación del PRI con los poderes fácticos pues es inmensa. Y la segunda es en términos de el estilo juarista y los derechos anexos a la manera de gobernar que la revolución liberal impuso. Libertad absoluta de expresión, libertad de debate, acabar con los presos, ruptura de todas las servidumbres y de los monopolios jurídicos que permitían que el clero se juzgara a sí mismo, que los militares tuvieran fuero y solo pudieran ser juzgados dentro del aparato militar. Y algo más que no es definible en términos y en categorías estrictamente históricas, que es un problema de estilo. Yo sé que para los historiadores modernos la palabra estilo, saliendo de mi boca, suena como Taibo se pasó a Lola. Bueno, pues no, ni madre, porque hay ciertas componentes en la manera de vivir la política que surgen de la ética, la moral, pero que tienen que ver con una manera de hacer política. Me explico. Conforme voy escribiendo la historia de Patria y estos años sacudidos, caída de Santana, revolución de Ayutla, la constitución del 57, golpe de estado de Comonfort, golpe de estado de Zuloaga, Juárez huyendo, guerra de reforma, entrada del ejército franco-español e inglés, invasión francesa, guerra contra los franceses, salida de los franceses, guerra contra Maximiliano y triunfo. Como verán, son 14 años de una intensidad para este país que nunca se conoció. 14 años con esta intensidad solo tendrían equivalente en los años del proceso revolucionario, de 10. Bueno, cuando empiezas a contar historias del periodo, de repente hay una japonés que todos traemos en la orejita que nos habla, se llama Conciencia, y está hecho en Yokohama y en Chip, que dice, órale güey, porque mi japonés tiene sistema de traducción, no es el de ustedes. No, chinga, si me habla en japonés vale pa' pura madre tener conciencia. Porque por cierto, a Peña Nieto tiene un güey que le habla, debe hablarle en turco al cabrón porque no oye nada, el güey, el que trae en la oreja. Y el japonés dice cosas como cuidado. Y yo me digo, ¿cuidado qué? Güey, porque también le hablo de güey, ya si me va a güeyar el japonés, yo también a él. Y me dice, lee con cuidado esta línea. ¿Y qué dice la línea? La línea dice, el presidente Juárez cruzó el Zócalo a pie y sin escolta. Y la leo con cuidado y digo, ay güey, un presidente de la República en tiempos tormentosos, nada de que eran tiempos de tranquilidad y paz social, cruzando el Zócalo a pie y sin escolta. ¿Hace cuántos años en este país, desde que Cárdenas lo hizo y más de una vez, un presidente se ha atrevido a cruzar el Zócalo, o un gobernador o un pinche presidente municipal se ha atrevido a cruzar el Zócalo de su ciudad sin escolta? Esta manera de vivir, esta humildad frente al poder, este estilo de la revolución liberal, pues es potente. Guillermo Prieto, 2 veces ministro de Hacienda. El día en que muere, no hay dinero para enterrarlo. No tiene dinero. Le faltan botones en su gabán.
Y yo me pregunto, ¿conocemos algún ministro de Hacienda que haya muerto pobre en este país? Rásquenle. Hace 50 años que tal fenómeno no se produce. Esto que habla de la idea de la revolución liberal de servir al pueblo en términos de humildad, se ha desvanecido en el Fausto, la gloria y la corrupción que domina México de una manera intensa, profunda, desde el alemanismo, que fue el que inventó el sistema de uca uca, el que lo encuentre se lo emboruca. Los ejemplos se repiten una y otra vez. Santos Degollado, general del Ejército del Pueblo durante la Guerra de Reforma, en la zona del centro occidente. Llegan a los ciudadanos liberales de Morelia, llegan, porque lo quería mucho la plebe, a regalarle una botella de vino. Santos Degollado la mira con cariño, pues cómo no. Y le dicen, le traemos, general, una botella de vino. ¿Y qué contesta Santos Degollado? Santos Degollado contesta, el ejército de Occidente tiene 1837 hombres, voy a tener que devolvérselas porque no alcanza para todos. Flota sobre el aire esta sensación de generales elegidos por sus propias tropas, construcción de abajo hacia arriba, fidelidad a los principios. Y es que el liberalismo es eso. Solo así se explica cómo demonios pudieron ganar esos 14 años de interminables batallas. Porque no enfrentaron enemigos menores. La revolución liberal enfrenta a un ejército santanista sin jefe y sin capital, pero de una potencia enorme. Es el ejército de las derrotas de la guerra contra los gringos, es el que ha perdido todas. Pero eso no le quita lo antipopular, ¿sí? Es un ejército donde un general gasta en su uniforme lo mismo que los soldados que tiene a su cargo en comer. Un clero que era verdaderamente pasmoso, espantoso. ¿Sí? ¿Por qué eran tan anticlericales los reformistas, la generación del juarismo? El Nigromante, Zarco, Prieto, Zaragoza, González Ortega. Y entonces, ¿pero cómo no lo iban a hacer, colega? El país en el que vivían era un país donde el clero, heredando lo peor de las tradiciones novohispánicas, me está sabiendo a gloria este pinche cigarro, debe ser por el lugar. Era horrible, güey. ¿Te quieres casar? No puedes, tienes que pasar por la iglesia, ¿sí? Y pagar. ¿Quieres que tu hijo exista? Fe de bautismo. La única manera de tener un documento que demuestre tu edad, tu nacionalidad. ¿Matrimonio? No. Muerte. El clero se dio el lujo, en la época previa a la Revolución Liberal, de que la confesión en estado de moribundo era válido como argumento legal. Y entonces el cura salía dejando al muerto todavía caliente y decía, bueno, ha cambiado su testamento, 2/3 partes se los ha cedido a los hermanitas descalzas y solo la otra 1/3 parte a sus pinches hijas, y que se den de santos porque si no, era válido como argumento legal. Morirte. O estás dentro del aparato de la Iglesia Católica o no cabes en el panteón. No puedes, es tierra santa. Y bueno, yo soy budista o protestante, vete buscando, te entierren donde los perros, güey. No accedes a los panteones que eran propiedad del clero. No solo control, propiedad. Renta. 85% de las casas habitación de la Ciudad de México eran propiedad del clero. Agiotismo, cobraban 4%. Yo sé que ahora se ha desatado y que el 4% parece nada, pero controlaban todo el sistema de préstamo ante la ausencia de una estructura bancaria, ¿sí? Y sigues, y sigues, y sigues, y sigues. Se inicia
la guerra de reforma con el golpe de Comonfort contra la Constitución del 57, y el clero mantiene durante 3 años, con dineros salidos de las propiedades eclesiásticas, mantiene a la contrarrevolución y a la ultraderecha que combate a los constitucionalistas, a los liberales, que por cierto se llaman a sí mismos rojos, por algo será. ¿Cómo no ser anticlerical? Y ahí dice, bueno, pues que eran todos una bola de ateos. No, falso. De los 50 cuadros dirigentes de la Revolución Liberal, ateos, que yo tenga registrado, 3. Los otros 47 católicos y un protestante. Pero eran católicos a su manera. Eran católicos a la manera de Melchor Ocampo, que decía, lo terrenal no pertenece a la Iglesia. A la Iglesia pertenecen las relaciones entre Dios y los hombres, no las relaciones entre Dios y los negocios, porque Dios no anda haciendo negocio. Melchor Ocampo, que era un personaje chingoncísimo, me cae que cómo lo han desgastado, al grado que no tenemos memoria viva en el movimiento social de Melchor. Hijo ilegítimo de una hacendada de Michoacán, reparte 2/3 partes de su hacienda a los campesinos. Con el dinero que le sobra se va de gira por Europa porque todo le interesa, todo lo quiere saber. Y entonces estudia los manicomios, los puentes, hace escritos sobre las ventajas de los dulces de cacahuate contra los dulces de almendra. Ahí la pendejeó Melchor, pero bueno, ni modo, no todos somos michoacanos. Y estudia, claro, a Voltaire, desde luego, a los ideólogos de la Revolución Francesa, desde luego. Y en determinados momentos su viaje por Europa lo acompaña un cura francés que está empeñado en enseñarle los milagros, las catedrales, las reliquias. Y hay una historia muy divertida, que es un día lo lleva, creo que la catedral de Reims, la memoria ya no es lo que era antes, y le dice, mire, esta es la reliquia más importante que hay en esta catedral. Y Melchor, desconcertado, joven, le dice, ¿y es? Pues es una ampolleta de la leche de la Virgen María. Y Melchor no se le ocurre otra, liberal al fin y al cabo, que decir, tengo curiosidad en saber quién se la sacó. Con lo cual el cura envía un informe a la Ciudad de México, ¿no?, diciendo que el ateo irreverente y Melchor Ocampo dice esas cosas. Pero esto no es nuevo, una visión crítica del catolicismo, desde el propio catolicismo, se habían generado momentos brillantes. Cuando Hidalgo dice, yo no creo en los Reyes Magos, ¿sí?, pues yo coincido, chinga, ¿no? Y lo dice porque tiene una lectura crítica de la Biblia. Cuando Morelos lee el Corán, y puta, lo consideran el sacrilegio, dice, no me gustó, pero me informó. ¿Sí? Esta visión progresista surgida del catolicismo está en el liberalismo. Una y otra vez se expresa. Santos de Gollado trabaja en una catedral los años de su juventud, queda ciego por la mala iluminación del lugar donde escribe. ¿Sí? Es un dirigente chaparrito, con lentes de fondo de botella, que lo derrotan 30 veces en la guerra de reforma. Pero la pregunta cuando te dices, ojo, ¿cómo que lo derrotaron 30 veces en la guerra de reforma? Bueno, ¿cómo se reconstruyó el ejército de Occidente 29 veces? Para que te derroten 30, te reconstruyes 29. Y esta es una época de milagros, de verdaderos milagros, donde el honor, el valor, la entrega, el amor a la patria, palabras que están quemadas y desgastadas. Decir en nuestros días amor a la patria suena a poema pinche recitado en el patio de la escuela, hombre, y sin embargo hay que recuperarlo. La palabra patria tiene que volver, porque indica la identificación emocional entre unos ciudadanos y el territorio donde viven, indica orgullo, pasiones y sobre todo indica vocación de servicio. ¿Sí? Vicente Riva Palacio, después de 3 años de estar dirigiendo las guerrillas, la Chinaca en Michoacán, contra los franceses, contra los imperiales de Maximiliano, contra la legión belga que le mandan, que valió para pura idem, se presenta con Juárez después del triunfo, Maximiliano fusilado.
Por cierto, Riva Palacio es el que se queda con la espada durante un tiempo, luego se la da Escobedo. Le dice, señor presidente, quiero dejar la milicia. Ya son, desde el 63, 4 años de vivir en las montañas, durmiendo en el suelo. Quiero volver a lo mío. Lo suyo era escribir. Había sido el gran escritor popular de la Ciudad de México en el 62. Hacía, junto con su cuñado, obras de teatro de comedia política. Ganó un chingo de dinero y con lo que ganó equipó un escuadrón de lanceros para combatir a los franceses. Si ya quiero regresar. Y Juárez le dice, general, desde luego está en su absoluto derecho. Nosotros somos una república armada, no un ejército dominante, pero le debemos 1 año de coronel y 3 años de general, de sueldo. ¿Qué contesta Riva Palacio, chinga? Riva Palacio contesta, señor presidente, no se preocupe, a la patria se le sirve, no se le cobra. ¡Ta madre! ¿Cómo no vas a adorar a esta generación de combatientes? ¿Cómo no va a servir de un polo que ilumina, chinga, que ilumina una manera de relacionarte con el país, el poder, la lucha social? ¿Sí? Cuando el loco de Zarco, peleándose contra Santana, el periodista más famoso de su época, ¿sí? Santana se va, derrocado por la revolución de Ayutla, 54. Y los santanistas tratan de sacar del closet un gobierno fantasma, que sea el heredero. ¿Qué hace Zarco? Se sube a los postes de la luz en la Alameda y empieza un mitin que dura 3 días, donde habla docenas de veces, llamando a no queremos gato por liebre, abajo el santanismo, Constitución. Cuando sea grande yo quiero ser como Zarco, chinga, no como Barbie, man, ¿no? Esta idea, en la constituyente Zarco enloquece y escribe todos los días el balance de los debates, a mano, no hay taquigrafía, no hay máquinas de escribir, 40, 60 cuartillas a mano, las publica todos los días en el siglo XIX, pero además interviene una y otra vez porque es diputado en la constituyente, defendiendo a muerte la libertad de expresión, la libertad de edición y la no censura sobre los libros, defendiendo los derechos de las comunidades campesinas, defendiendo la abolición de los privilegios del clero. ¿A qué horas? No sé si han probado escribir 60 cuartillas todos los días. Yo he probado escribirlas con computadora, chinga, y no llego a 15. O sea, esta grafomanía me parece... Claro, muere tuberculoso a los 50 años, agotado y quemado después del triunfo, ¿sí? Pero esta idea que los liberales se expresan de formas tan pinches y que la historia de bronce se murió en el altar de la patria, chinga tu madre. Para ganar el derecho a decir eso, tienes que subirte a los pinches postes a decir no más dictadura, libertad hoy y ahora, ¿no? La generación liberal es esto, 14 años de revolución continua, sin respiro, cada vez contra fuerzas peores. Llega el 61, la triple invasión, viene a cobrar una deuda que no existe. Será Zarco el que escribe el memorial diciendo esta deuda es un fraude, un absoluto fraude. Nos están cobrando indemnizaciones que no corresponden, están cobrando unos bonos que un agiotista de origen suizo, belga, Jecker era belga, sí, belga, suizo-francés, sí, no era belga, pero sí era belga porque se chingó a todos los gobiernos de aquella época, a Miramón entre otros, suizo-francés, tienes razón, Jecker, puta madre, tengo que leerme a mí mismo ya. Jecker fabrica unos bonos. Esto significa que el gobierno emite unos bonos, una empresa bancaria los compra y los circula comercialmente y estos bonos la empresa se los paga.
si emiten 1 millón de pesos, la tranza está en que en el momento de la emisión, Yecker no compra pagando 1 millón de pesos. Yecker compra pagando 100,000 pesos y una parte material de vestido de baja calidad, ¿sí? Pero la deuda se estableció en 100,000 pesos. Los bonos tienen valor nominal a ser pagado con el gobierno en 1 millón de pesos más intereses. Bueno, se los da un gobierno que no existe legalmente, el gobierno de Miramón, ¿sí? Pero además con esta trans, bueno, pues los franceses dicen, no, los bonos Yecker son válidos. Y cuando Sarko les pregunta primero y Doblado después, como ministro de Relaciones Exteriores, ¿de dónde? Son bonos que vendió un agiotista que era banquero en México en esos momentos. Y además no fueron comprados, no fueron emitidos por el gobierno constitucional. Ellos responden, no, bueno, es que Dubois de Saligny, vaya personaje, porque si los buenos son buenos, los malos son chingoncísimos. El más culero de los embajadores que haya tenido este país extranjeros en toda su historia, famoso por borracho, impenitente, traidor y mentiroso. Dice, no, bueno, pero es que los bonos fueron vendidos a ciudadanos franceses y las pruebas no existen, pero además aunque sí hubiera ido, aunque sí hubiera sido, estoy peñaneteando, ¿de dónde? Y además que vamos a deber 1 millón de pesos transformados por la deuda en 3, no tiene ni pies ni cabeza. Pero las reclamaciones francesas incorporan los bonos Yecker. Tienes a 3 ejércitos, Veracruz tomada, 150 barcos de guerra, grandes y chiquitos. La aduana más importante y el ingreso más importante del gobierno mexicano cortado de raíz. Logran desmontarlo, la habilidad juarista con Doblado en los convenios de la Soledad. Y entonces los franceses avanzan y avanzan, y su mariscal dice, desde estas pirámides, y lo dice claro en un lugar donde no hay pirámides, porque para eso la retórica francesa no anda en burro, y derrotan al ejército mexicano en Aculcingo, y tenemos la invasión del ejército más importante, más fuerte del mundo. Cuando entro al análisis de esta etapa, descubro, a ver, la historia de bronce está mintiendo, y esto no es cierto. Zaragoza no enfrenta al ejército más importante del mundo. Y la respuesta es, sí señor. Fogueado en la guerra de Crimea, donde hizo quedar en ridículo los ingleses, fogueado en la campaña de Italia, fogueado en la guerra de Argelia, con mandos de primera, excepto su general en jefe, que es bastante pendejo, con mandos medios muy sólidos, con unas fuerzas de infantería tremendamente disciplinadas, armado con rifles mini-ECAs en blanco a 600 metros. Imagínense, tú traes un rifle que a 600 metros hay que tener una puntería excepcional, pero bueno, la bala llega. Y tú estás enfrentando un ejército como el mexicano que está armado con espingardas de la guerra de independencia, escopetas que a 50 metros dispersan el fuego. Y para acabarla de joder, ¿sí?, está armado con rifles Baker, que es lo más moderno que tiene, ingleses, que hacen puntería a 150 metros. Te tienes que cambiar de silla porque está a punto de caerse. Y yo estoy a punto de morir. Okay. Espera. Ay, les dije. Es que estaba terrible. Mírame esto que no puedo grabar. O sea, imagínenselo, tú avanzas y cuando estás a 600 metros te cae una rociada de balas de la primera descarga. ¿Y tú qué haces? Sonríes y sigues. Cuando estás a 400, cuando estás a 300 y solo puedes responder a 150 metros con gran ineficacia. El Baker es un rifle para combates disparando a volea a 50 metros, ¿no? Entonces así la cosa. Zaragoza va a enfrentar al ejército más importante, mejor preparado del planeta, en condiciones de igualdad numérica, 3.500, 4.000 de cada lado, con un ejército donde la mitad de los hombres están descalzos, hombre.
Las cartas de Zaragoza a su cuartel maestre o a propio Juárez, mándenme suelas de huarache. ¿Sí? Es la petición más inusitada por parte de un jefe de ejército. Zaragoza, un personaje fascinante, chinga. Ni tiene país, nació en Coahuila en Texas cuando era Coahuila, Texas. Dependiente de comercio, elegido por sus tropas como miliciano en las milicias territoriales. De voz atiplada, no tenía una voz potente, lentecitos de miope, ¿sí? Vestía como un soldado porque se negaba el ejemplo del santanismo, ¿sí? Vestía con una casaca azul simple de paño y pantalones de paño y un capote gris y un kepí ahí todo chafa que no, ni la lluvia quitaba, chinga. Y este Zaragoza, adorado por su ejército, ¿no? Preocupado porque la comida, los zapatos, las municiones. De repente ve avanzar al ejército francés y tiene 2 días, día y medio, después de la derrota de Acultzingo para pararlo. Y en Puebla tiende un arco frente a la garita de Amozoc, apoyándose en los 2 fuertecitos que no eran nada, de Loreto y de Guadalupe, y que el arco llega a la caballería republicana y a la división de Oaxaca de Porfirio Díaz. En el ala derecha, los artilleros jarochos, que han traído sus cañones a lomo desde Veracruz, chinga. Desmontaron cañones españoles de 600, 800 kilos de peso y se los subieron por las cumbres de Acultzingo. Y ahí están los artilleros jarochos que no pudieron disparar en Veracruz, ¿no? Para decir ahora sí. Y Zaragoza, el amanecer del 5, recorre el arco del republicano a caballo gris, hoy sabemos, y va haciendo el mismo discurso, que es muy sencillo. Zaragoza no es hombre de grandes discursos. El discurso es ciudadanos del Ejército de Oriente, y usa la palabra ciudadanos, la misma que uso yo cuando hablo con ustedes, la misma que usan ustedes cuando hablan conmigo, ¿sí? Ciudadanos. Tenemos enfrente al mejor ejército del mundo. Y tú estás loco, pinche Ignacio, no mames, güey. ¿Cómo le dices a un ejército donde la mitad son novatos? No vienen de los cuadros de la Guerra de Reforma. La otra mitad está curtida en la Guerra de Reforma. Pero ¿cómo les dices que tienen enfrente al mejor ejército del mundo? Pero termina diciendo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Imagínenselo, no amanece, la luz incierta del amanecer ahí. Y de repente, Zaragoza a caballo caminando. La fila tiene 5 en fondo, 8 en fondo a lo más. ¿Qué ocurre? Es que no oyen, hombre, no tiene vozarrón de general. Y entonces se repite. ¿Qué dijo? Dice el de la tercera fila, el de la segunda. Pues digo que esos güeyes son los mejores del mundo, pero nosotros los mejores hijos. ¿Se imaginan cómo se va construyendo un eco que dura 6 kilómetros, donde se repite una y otra vez? Son el mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Chinga, al día siguiente les partimos la madre. Pa' pronto, va resumen rápido. ¿Cómo no vas a sentir que el pasado vibra en el presente? Que nos está hablando al oído el pasado, que nos está diciendo, no te estoy contando historias del siglo XIX, te estoy contando tu historia en tiempos donde los mejores hijos de México tienen que tomar por asalto este pinche país o no va a quedar país, carajo. Así la cosa. Un año de respiro, 2 derrotas más del ejército mexicano, en el Cerro del Borrego, vuelta de los franceses, ahora no con 5,000, ahora con 35,000 hombres, ¿sí? Y a pararlos, ¿en dónde? En Puebla, por segunda vez. Zaragoza muerto, muere de tifus contraído visitando los hospitales del Ejército de Oriente.
González Ortega al mando. ¿Qué experiencia militar? Bueno, es un soldado de milicias, gobernador de Zacatecas, tinterillo de un despacho, que escribía muy buenos poemas anticlericales, satíricos, que fue el rematador de la guerra de Reforma con las batallas de Silao y de Calpulalpan. Formación militar, la experiencia viva de la guerra de Reforma, sobre todo en la parte final, y le dicen, defiende Puebla, vuelve a producir el milagro de Zaragoza. Y González Ortega, con Zaragoza en su fantasma en el hombro, reúne dos ejércitos, uno dentro y otro con Comonfort, que ha pedido perdón y dijo vuelvo a la Constitución, fuera de Puebla. 60 pinches días, casa a casa. Ahora no combatiendo artillería menor, ahora los franceses traen de Veracruz cañones de sitio de los barcos de la Armada. A 4 kilómetros te derriban una pared y hacen pomada un edificio. Los fuabos de los batallones de infantería más aguerridos que cuentan los franceses practican un sistema de aproximación por trincheras. Puebla tiene 9 fuertes que se han construido este año, que son adaptaciones, pero detrás de cada fuerte hay otro, y un refugio, y troneras, y edificios, y casa a casa. Cada vez que los franceses rompen el frente, ¿sí?, derriban la penitenciaría, abren un hueco, el ejército mexicano que defiende Puebla lo cierra, para dar tiempo a que se construya una segunda línea de resistencia entre los escombros, barricadas. Hay momentos verdaderamente terribles, ¿no? González Ortega le dice a Mariano Escobedo, norteñote, que lleva años combatiendo desde la guerra contra los gringos, ¿sí?, famoso porque era muy borracho y cuando se emborrachaba su caballo lo llevaba a su casa, era un caballo inteligente, no como las computadoras de hoy que no te llevan a ningún pinche lado si te emborrachas. Le dice, general Escobedo, o coronel, era coronel todavía Mariano en ese momento, o estaba a punto de ser general, le dice, cierre el hueco. Y Escobedo dice, a mí el batallón de San Luis Potosí, 150 pelados de San Luis Potosí, que él dirige, y les dice, los que quieren morir hoy, den un paso adelante. Y los 150 dan el paso adelante, ni uno se echa atrás, y van y tapan el hueco. Le cuesta la mitad de sus hombres la defensa del baluarte de la penitenciaría en la tercera momento. Ay, güey. Morir es fácil, hacer vida es mucho más difícil. Pero esto que invade a este ejército de voluntarios se va a conservar. Después de la derrota de Puebla, Juárez huye hacia el norte. Mientras haya un pedazo de territorio nacional, la república permanece y resiste y surge la chinaca. Y la chinaca es la respuesta que debió haberse dado en el 47 y el 46 a la invasión gringa y que ahora se va a dar. Donde quiera que haya un chinaco, hay rebeldía. Y son miles a lo largo y ancho de todo el país, en grupos, guerrillas, chicas, grandes. Escobedo hace la hazaña de salir de Oaxaca, donde está combatiendo, para ir al norte a construir la chinaca norteña. Tiene que cruzar 2 veces la guerra de secesión gringa que está produciendo en ese momento. Le tirotean los azules, le tirotean los grises. Llega a Nueva York, no habla inglés, pregunta ahí penosamente dónde está Juárez. Le dicen en algún lado de Chihuahua. Va a Washington, le pregunta al embajador mexicano dónde está Juárez. Le dicen, la última vez que supimos de él, en Chihuahua. Mentira, ya para ese momento Juárez estaba en Paso del Norte. Le quedaba 1 metro de territorio nacional. Los franceses a 60, 80 horas de cabalgata. ¿Y qué hace Escobedo? Vuelve a acosar la guerra de secesión, le tirotean los azules, les tirotean los grises. Llega y dice, señor presidente, ¿qué hago? Y Juárez dice, rebele Nuevo León y Coahuila. General. Y Escobedo responde, no, pues solo tengo 13 pelados, entre ellos chingones, Treviño está ahí,
y le dice, revele el norte. Dije, pues déjeme en capitán, cuando vuelva con 3,000 me vuelve a dar el cargo de general. Este caso inusitado en la historia de México, de rebajarse de grado, y la chinaca crece, Michoacán, Mazatlán, puta la historia de la resistencia mazatleca, con Garnier, el comandante francés, entrando en las comunidades, quemándolas y fusilando a uno cada 10 campesinos porque apoyan la guerrilla. ¿Sí? La resistencia de Ramón Corona y la creación de la chinaca sinaloense, los michoacanos, pinche Rivapalacio, rodeado en las montañas, en Zitácuaro. Los franceses lo sorprenden, tiene una mula, el cañón o la imprenta, le dice su asistente. Y Rivapalacio contesta sonriendo, a huevo, porque además sonreían, chinga. Le dice, la imprenta, porque esas balas sí matan. Y compone la única canción conocida en el planeta dedicada a la esposa de su mayor enemigo, que es Adiós Mamá Carlota, basada en un poema de la época, la reconstruye, votando cual pelota, Adiós Mamá Carlota, en el momento en que Carlota va a pedir más apoyos para Maximiliano en Francia y al Vaticano. Y las balas sí matan, porque cuando el ejército liberal entra en triunfo a la Ciudad de México, ¿qué cantan, chinga? Cantan Los Cangrejos, un paso para atrás, Cangrejos al compás, que escribió Guillermo Prieto, y cantan, desde luego, Adiós Mamá Carlota. Y cantan La Paloma, coño. La Paloma es una canción de Iradier, compositor español que andaba por México. Decía, a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona, que se vuelve la canción clandestina, porque la gente le modifica la letra, y si a tu ventana llega, es Don Benito, ¿sí? Y entonces al cambiarle la letra, se canta clandestinamente, aprovechando de que los franceses no son muy buenos para el español, y se vuelve la canción de los resistentes, La Paloma Juarista. Por cierto, bájenla de internet, hay una versión chingoncísima de Óscar Chávez y otra buenísima de... Alguien debe saber. De Eugenia León. Muchas gracias. Sin disco duro auxiliar la vida no es como antes, ¿no? Y el imperio, la batalla contra el imperio. Los franceses desgastados, presionados por la situación en Europa, el fin de la guerra de secesión y la tensión que tienen contra los triunfadores, porque le hacían ojitos a los derrotados sureños. Napoleón vino por 3 millones de pesos y lleva gastados 300 en esta pinche aventura colonial. Deciden dejar colgado de la brocha a su entenado Maximiliano, al que pusieron sobre las bayonetas francesas. Y van replegándose. Y conforme se repliegan, la chinaca les va pegando los últimos palos. A ellos y al ejército nuevo que compone Maximiliano, basado en voluntarios austriacos, voluntarios belgas, voluntarios húngaros y sobre todo los traidores de la guerra de reforma, que ahí están como generales. Márquez, Miramón, Mejía, Vidaurri. Y se va desmoronando. Y alguien dice, entre los historiadores contemporáneos, Maximiliano era muy liberal, y entonces vas y chingas a tu madre. No se puede ser liberal y está en el poder, amparado por el Vaticano, los fusiles franceses, una corte reaccionaria, y dedicar la mitad de tu tiempo a escribir un pinche manual de los comportamientos de los chambelanes en la corte. No mames. ¿Sí? Maximiliano liberal tuvo chorros de confrontaciones con el clero mexicano que le parecía que no estaba a su directo servicio, porque el clero mexicano le roncaba. El clero mexicano es la Bastida, un tipo que siendo obispo de Puebla, cuando entra el ejército de Forey, llama a que todas las iglesias de Puebla toquen las campanas a júbilo. Puta, se nos fue ese güey, no lo pudimos fusilar y Juárez lo perdonó. Juárez tenía momentos de debilidad, chinga, ¿no? Ese era el clero mexicano. Que por cierto, ahí se produce la maravillosa historia de los campaneros, que algún día les contaré. Maximiliano liberal. Carlota más liberal todavía, sí. Levantando un imperio con un emperador extranjero sobre decenas de miles de muertos.
sobre los fusilamientos en la ley del 65, que él firma, no reconociendo a los generales mexicanos beligerantes como un ejército en combate. Francia nunca nos declara la guerra y por tanto ahí serán fusilados Arteaga y Salazar en Michoacán, ahí se fusilado Chávez en Aguascalientes, ahí será fusilado uno de mis héroes, Nicolás Romero, el león de la zona de Catepec, obrero textil y el mejor lancero de la guerrilla. Y la lista es interminable. Y el imperio se va desmoronando, desmoronando, desmoronando. Y Maximiliano decide dar la batalla en Querétaro y se produce la gran corriente humana de las tres grandes divisiones. La división del norte, que lleva el heroico nombre que luego heredará Pancho Villa, de División del Norte, de Mariano Escobedo, que recoge todos los triunfos en Coahuila, Nuevo León, y va bajando. La división michoacana, que dirige un español, por cierto, Regules, que es combatiente del Ejército Liberal desde sus orígenes, y Vicente Riva Palacio, desde luego, con las fuerzas que han estado captando desde Michoacán hasta el Estado de México en Arco, y la división de Sinaloa, que dirige personaje chingón, que pasa por Jalisco y que llega al cerco de Querétaro. No es malo el ejército de Maximiliano. Incluso algunos de sus cuadros y de batallones de infantería son superiores. No a todo, porque en el norte ya se ha creado un ejército de gran calidad militar combatiente, ¿sí? El batallón Supremos Poderes, el batallón los Lanceros de la Libertad, el batallón de los cazadores de Galeana, a los que los franceses les tenían pánico, porque traían Winchester de palanca, y la coraza francesa de los jinetes coraceros a 50 metros, un pinche Winchester te mete 6 tiros antes de que te enteres de qué va la cosa, ¿no? Famoso además porque era un batallón formado por cazadores y gente del norte que había vivido durante mucho tiempo de la caza del venado, las guerras contra los apaches. Y Querétaro. Si algo se ha contado mal en la historia de México es la batalla de Querétaro. Meses dura. Ataques, contraataques, conflictos, confrontaciones, pérdidas. Se escapa Márquez con una parte del ejército. Porfirio sube desde Oaxaca. La tercera batalla de Puebla, donde pierden los conservadores. Maximiliano al lado. La traición final. Traición que nunca se hubiera producido sin la coordinación y las 5 batallas que componen la batalla de Querétaro, que realmente no es una batalla, sino una cadena de batallas. Y el fin del imperio. Y el juicio. Maximiliano, traidor; Márquez, traidor; Mejía, traidor; Miramón, traidor. Y Márquez se escapa, chinga, y será perdonado 20 años después por Porfirio Díaz. Otro güey que se nos fue, no solo la Bastida, ¿sí? Pero a Vidaurri lo pescan. Y ahí mismo, en las calles de la Ciudad de México, fusilado, volteado de espaldas y de rodillas. Sí, señor. Y alguien dice, bueno, pero Vidaurri, dice la oligarquía de Monterrey, que lo ha creado emblema y ha creado un rancho, y hacen todos los años homenajes a Vidaurri, y hay que contestarles, si les contestamos alguna vez, chale, fue fusilado de rodillas y de espaldas por traidor y culero, y le hicieron una estatua. Y entonces pedimos a Lina que la retirara porque se atrevieron a ponerla en un parque donde había una estatua de Melchor Ocampo. Y logramos que se retirara. O bueno, háganle una, pero de rodillas y de espalda, como fue fusilado Vidaurri. Y el triunfo. Y el debate. ¿Lo perdonamos o no lo perdonamos? El Consejo de Guerra dice, bueno, extranjero, autonombrado emperador, causante de una guerra civil tremenda. ¿Con qué derecho? Trajo, no solo lo trajeron los franceses, sino trajo a los austriacos y a los belgas, ¿sí? Condenado a muerte. Las presiones sobre Juárez.
mostremos magnanimidad. Y Juárez y sobre todo Lerdo toman la decisión que es: no vamos a producir una amnistía. Sí la vamos a producir a nivel de mandos medios, y perdonan a cerca de 400 oficiales del ejército maximilianista con condenas de cárcel muy breves, 6 meses, 1 año, año y medio, para sanar heridas. Pero estos 3 van al paredón. Y el mensaje es muy claro. El mensaje es: tú me mandas a América Española, a América Latina, un emperador extranjero cobijado por un ejército de intervención, y yo te lo devuelvo en un ataúd de pino. Y termina el ciclo de la reforma. Y yo pude descansar después de 3 años de estar escribiendo 14 horas como si fuera Zarco, chingado. Muchas gracias. Muy bien, ahora viene lo más interesante de todo esto, que ustedes van a participar con Paco Taibo, van a interactuar, haciéndole preguntas o intercambiando opiniones, reflexiones con Paco. Los invitamos para que se formen aquí a mi brazo derecho, y pues que tienen la oportunidad de compartir este espacio con Paco Taibo. Les pido de favor que se formen aquí a mi brazo derecho. Tienen 3 minutos para hacer preguntas o opinión, participar con el tema que ha impartido Paco. Mientras, le voy a pedir a la compañera Yolanda que nos ayude con el botecito para que solicitar su cooperación voluntaria para seguir mandando, para hacer carteles y todo lo que se necesita para continuar con este proyecto. Miren, nosotros no recibimos apoyo de ninguna institución, de ningún partido político, etcétera, etcétera. Nosotros somos de autoorganización y les pedimos su apoyo, el Círculo de Reflexión Colectivo Buzón Ciudadano, para seguir haciendo esta difusión. El próximo sábado vamos a tener el tema la lucha de las mujeres en el contexto actual, reflexiones con la antropóloga social Gabriela Rodríguez. Esto es porque se cumple un aniversario más de la lucha de las mujeres en el 8 de marzo, pero bueno, vamos a adelantar un poquito, 3 de marzo, pero para el 8 de marzo es el aniversario de la lucha de las mujeres. Si quieren pasar, pásenle para que hagan preguntas aquí al gran Paco. A don Paco, órale, a don Paco. Contrólate. Al gran Paco. Bueno, esta es nuestra reunión número 534 reuniones aquí en este parque de la Colonia Postal. Ya se encuentran, miren, sobre el tema, y 3 minutos, ya sea opinión o reflexión o pregunta. ¿Sale? Buenas tardes a todos, buenas tardes, Paco. A mí me hizo reflexionar cuando mencionas algo que yo creo que es el punto más importante de todo, o de la estancia de la mayoría de personas, cuando mencionas a la patria. Para conmemorar la efeméride de hoy, cuando empezaron las pláticas entre el gobierno de Salinas de Gortari con el ejército zapatista, el exregente Camacho Solís se presenta y ya está listo para comenzar, y le dice al subcomandante Marcos que no, que ese no es el motivo de ese momento, de estas pláticas. Lo más importante es la patria, y en ese momento la comandante Ramona extiende una bandera. Gracias. Muchas gracias por el recuerdo, ma. Les recordamos que este evento se está transmitiendo en vivo por Facebook, que está en este momento transmitiéndose en vivo, y también les quiero comunicar que este parque, gracias a Paco Taibo, lo rebautizamos como José Refugio Méndez. El cartero de Uruapan. Cartero de Uruapan. Ahorita les vamos a comentar cómo esto, porque ya lo pueden en Google, en el mapa de Google, aparece como José Refugio Méndez, este parque ya. Oficialmente se llama Miguel Alemán, pero ya aparece en Google como José Refugio Méndez. Se llamaba
Miguel Alemán, pero ahora se llama Refugio Menes, ya aparece así en el mapa Google. Bien. Así aparece ya, ¿eh? Un fuerte aplauso porque fue un cartero que luchó, fue un verdadero luchador social. José Refugio Menes fue un cartero de Uruapan que se quemó vivo dejando una carta diciendo al presidente Díaz Ordaz, después del movimiento 68, que se incineraba para protestar contra las condiciones miserables que tenían los trabajadores postales en el país. Inmediatamente que se quemó vivo trataron de esconder la carta y destruirla. Y dije, está loco, es un suicidio. Pero una de las gentes que estaba en el kiosco de Uruapan donde se quemó, rescató la carta y se filtró a los medios de comunicación. Y se supo la verdadera historia de Cuco Menes. Entonces, este parque lleva su nombre por llamarse Colonia Postal, porque aquí fueron trabajadores postales los que iniciaron esta colonia, y por eso. Entonces, pues, continuamos con las preguntas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Quería saber si nos puedes compartir una reflexión acerca de, de este lapso que estás contando, que se caracteriza por ciertos gestos juaristas, pero hay uno específico que a mí me conmueve, cuando Juárez huye con el Archivo de la Nación en la carreta. Digo, quisiera, si pudiera señalar alguna reflexión de aquellas personas que, pues de algún modo dieron su vida por resguardarlo, y más allá de resguardar los archivos, también el mito que había del oro de Juárez, etcétera, ¿no? Cuando Juárez abandona la Ciudad de México, baja del balcón de Palacio Nacional, hace un discurso brevísimo diciendo la lucha continúa, mientras hay 1 milímetro de territorio nacional en nuestras manos, la guerra continúa. Descuelga la bandera, la dobla y hay 7, 8 carretelas enfrente de Palacio, donde va Juárez con Lerdo, Prieto, el gabinete y la escolta, que es muy pequeña, es el Batallón Supremos Poderes original, que es de Guanajuato, guanajuatenses aquí, pónganse contentos, con Meoqui a la cabeza, y 3 carretas muy extrañas que van hasta atrás. Estas 3 carretas, el rumor dice que contienen el Tesoro Nacional. No más que el Tesoro Nacional no existe. No hay Tesoro Nacional. Juárez no ha cobrado salario en 2 meses. ¿Sí? Ya ni él. El Batallón Supremos Poderes no cobrará salario en los siguientes 8 meses. Y salen de esta ciudad y llegan descalzos a Chihuahua. Entonces, ¿qué chingados traen las carretas misteriosas? Bueno, traen el Archivo de la Nación. Y el rumor dice que es el Tesoro de la Nación. Conforme avanzan las derrotas y el comitiva se va yendo hacia el norte, llegan a Coahuila y en un lugar encuentran a Borrego de la Cruz, un liberal destacado de la zona, que los invita a comer, y Juárez le dije, te voy a dar el encargo de preservar estas 3 carretas que contienen el Archivo de la Nación. Borrego reúne a una docena de liberales combatientes de la zona y las esconden en la Cueva del Tabaco. Durante los siguientes 3 años, el tesoro escondido crece y los franceses mandan contra guerrillas, mexicanos traidores, agarran a 4 de los que enterraron el tesoro, los torturan, no logran averiguar dónde está. Y al triunfo de la República, cuando regresa el viaje de la comitiva juarista hacia San Luis y Zacatecas, se devuelven las carretas del Archivo de la Nación que llegan a la Ciudad de México cuando Juárez entra a la Ciudad de México. Hay medios pasos, en el camino se pierde una, luego se reencuentra, pero la clave es que cuando Rivapalacio le dice a Juárez que quiere volver a ser civil, y le dice, a la patria se le sirve, no se le cobra, le dice, pero le voy a pedir un favor, señor presidente, que me preste el archivo de la Inquisición que está en el Archivo de la Nación. Y Juárez le dice, pues sí, entre que lo tenga arriba y esté en un pinche edificio, y se lo deja. Y Rivapalacio escribe durante los siguientes meses 3 novelas basadas en el Archivo de la Inquisición, que son los bestsellers de la época. Monja casada, virgen y mártir, Memorias de un impostor, ¿sí?, basadas en los archivos de la Inquisición. Y escribe él y Mateos
materiales para el libro rojo que se publicará en aquella época. Lo interesante es el concepto del mito, ¿no? ¿Qué va en las tres carretas? El tesoro de la nación. No mames, ¿cuál tesoro? La nación, unos meses antes, Guillermo Prieto no le puede pagar a los empleados de correo porque no hay un peso para poner un timbre en las cartas que se producen en la Ciudad de México. El ejército que combate primero en los retenes que se hacen para impedir el avance al norte de los franceses, lleva sin cobrar meses. Entonces, esta es la historia de la Cueva del Tabaco y el regreso del Archivo de la Nación, la ida y el regreso. Sí, bueno, es muy bonita la historia, pero parece que en los últimos sexenios casi ya no se ha enseñado la historia, se ha enseñado muy poquita, ¿no? Se ha reducido mucho. Los neoliberales han perjudicado mucho a México no enseñando historia, ¿no? Y por algo lo han de hacer. Claro, vamos a entender neoliberales sin dar nombres, para no tardarme. Los que están de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, nada para la gente, todo para los empresarios. Ahorita, como sabemos, pues yo le quería preguntar también esto. Bueno, los neoliberales, los 6 presidentes, uno solo de los anteriores hizo más obras que los 6 actuales aquí en México, o no, uno solo, ¿verdad?, de los anteriores, ya sea, ¿qué será? López Mateos, bueno, hasta Echeverría, Díaz Ordaz, cualquiera de ellos, los anteriores, los que no eran neoliberales. Entonces ahora ya viene una elección muy buena, que se tiene que participar, porque ellos tienen programado desaparecer todo, desaparecer el ISSSTE, desaparecer Seguro Social, reducir pensiones, ponerlas al máximo 2 salarios mínimos. Entonces sí hay que incitar, como en esos tiempos de las batallas, a una lucha total contra neoliberales. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que además la historia nos da el ejemplo de cómo gobernar desde la izquierda. Ahí está la experiencia cardenista, hombre. Volvamos la mirada hacia don Lázaro, chinga, que va en tren a ver a los yaquis y les dice, tienen razón, y les devuelve 1/3 de las tierras robadas por las haciendas, que produce el maravilloso reparto agrario de la laguna, y que no solo hace eso, sino que les da rifles a los campesinos para que defiendan la tierra contra los caciques, que produce la expropiación petrolera, dándole la razón al sindicato que estaba en huelga, contra las transnacionales, en una de las aventuras políticas más riesgosas de la historia de México, retar picándole el ojo con los 2 dedos al imperio inglés y a los norteamericanos. En el momento en que se produce la expropiación es una pinche hazaña, ¿no? Que está la formación del Politécnico, la construcción de las 49 normales rurales que llegamos a tener y que hoy están reducidas a 15, compañeros, ante la ofensiva neoliberal contra la educación campesina. Yo coincido plenamente, la batalla del 18 es una batalla que hay que ganar, no podemos dejar pasar al gobierno autoritario, represivo, neoliberal y corrupto que hoy nos domina, ni a los hijos de Calderón, y menos a los traidores del PRD, que si me apuran tantito les debería tocar el destino de Vidaurri para que se compongan. Les recordamos que aquí están los libros de Patria, están los 3 tomos. Si compran de uno solo son 268 pesos, si los compran los 3 juntos están a 250 cada uno, o sea 750 por los 3. Aprovechen, y ahí, bueno, pues tienen varias... La brigada trajo ofertas además para los que no tengan ofertas. Siempre promoviendo la cultura, la lectura. Y bueno, también les informamos que ahí hay café, pues que gusten a 10 pesitos en la cooperación voluntaria, y también hay discos de conferencias pasadas de aquí del círculo. Y bueno, pues continuamos con las preguntas. Maestro, tengo algunas preguntas.
¿Cómo se portaron los mariscales Bazaine, Forey? Esa es una. Y por otro lado, ¿qué peso específico, si algún peso específico tuvo la guerra franco-prusiana, Otto von Bismarck, para acelerar la salida de los franceses? Sí, se produce en el mismo momento el fin de la guerra de secesión, la guerra franco-prusiana y el avance de Prusia como poder en Europa, y eso hace que Napoleón III reconsidere las virtudes de la aventura mexicana, que ya lleva para esos momentos 3 años y medio. Forey era un inútil. Bazaine es el gran mariscal francés. Y además es maligno. Cuando gobierna México, gobierna él, no Maximiliano. Y es el que crea la estrategia que va permitiendo el dominio de todas las capitales de este país. Llega un momento que los franceses dominan todas las ciudades capitales del país. Y solo queda la Chinaca, en las montañas de aquí y de allá, y Juárez replegándose en el norte de Chihuahua. Bazaine, además, podemos estudiarlo con mucho cuidado. Yo le dedico un montón de páginas en el libro, porque tenemos toda su correspondencia, afortunadamente. Entonces están todas sus broncas con el clero, sus broncas con los traidores mexicanos, sus diferencias con Maximiliano y su política militar de control en el país. Bazaine llega a manejar entre unos y otros, los que entran, los que salen, los relevos, fácilmente un ejército de 70,000 hombres, que para la época es enorme. Gracias, maestro. Y además era coqueto. Se casó con una compañera que era puta, textualmente, que en cuanto se fue de Francia para venir a participar en la expedición de México, y llega como general en segundo nivel. Forey es el que dirige en esos momentos la segunda batalla de Puebla, luego asciende hasta volverse el mariscal de México. Y entonces le ponen los cuernos en Francia, mandan una carta informándole, el que se los pone porque no era muy fiel. La mujer, cuando sabe que la carta salió, se suicida porque le había dado una vida de lujo en París, y entonces Forey queda desarmado y va a llorarle a Maximiliano, que es viudo lloroso, pero le dura como 6 meses porque se enamora de una gitana que vende ropa en la Lagunilla y la lleva a los bailes de la... No, hay todo un pinche cóctel, es como leer el Lola de la época, entrar a la historia del imperio, y termina casándose con una jovencita de 16, 17, 19 años, de la nueva aristocracia. Porque hay un fenómeno muy curioso, que es, en el momento del imperio y el dominio francés de México, aparecen por todos lados condes, duques, que reclaman su herencia española. Yo soy heredero de los condes de Calimaya. Ay, no mames, güey. Yo soy... Y rescatan títulos, los consiguen, los compran. Fue el happy de los grafólogos, que fabricaban títulos de nobleza. Entonces, grandes hacendados, grandes agiotistas, ¿sí? Y todo el mundillo conservador crea una especie de corte que se la pasa en bailes de lujo, etcétera, etcétera. Un baile de Bazaine, que se lo regala Maximiliano, por cierto, por motivo de su boda, cuesta lo mismo que el principio de la remodelación de Reforma. O sea que eso de que Maximiliano hizo Reforma, con lo que no se gastó en los bailes, el hijo de su chingada madre. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias, señor Taibo. Es para mí un placer enorme haberlo escuchado. Quiero preguntarle, es valiosísimo lo que acabo de escuchar en relación a la Revolución Liberal. ¿Qué ha sucedido desde esa etapa histórica tan importante, determinante para México, hasta hoy? Porque esto se ha torcido de una forma terrible. Ese trabajo de Juárez y los liberales, valiosísimo, hoy parece que está olvidado, pero en verdad de una manera tremenda. ¿Qué sucedió, señor Taibo, hasta la historia es pendular, movimientos hacia la izquierda, repliegues que no bajan tan abajo, ya no regresamos al santanismo, pero el liberalismo se va degradando y se desenrolla en 2 corrientes, la corriente autocrática de Porfirio, que poco a poco va desarrollando a lo largo de sus presidencias y sus dictaduras, va desarrollando un modelo
de vinculación al gran capital extranjero y de construcción, apoyándose en algunos de los cuadros de la Revolución Liberal que se corrompen, se vuelven grandes hacendados y caciques regionales, va desarrollando el modelo que se convierte en el modelo con el que se alzará, contra el que se alzará la Revolución de 10. Simultáneamente, la otra variante del juarismo se vuelve el liberalismo radical, que encarna el Partido Liberal de los Flores Magón, que entrará en guerra con el porfirismo en 1906 militar, que eso es otra cosa que hay que revisar. La Revolución Mexicana no tiene precursores y revolución. La Revolución Mexicana empieza en 6 con los magonistas y Madero se monta en ese burro. Después de eso, el pendulazo hacia la izquierda pues es Villa, Zapata, la Convención, ¿no? El agrarismo radical, los pensamientos más avanzados en términos de relación con las comunidades, los trabajadores, y la victoria en 15 de los Carranzo-obregonistas, péndulo hacia la derecha de nuevo, y la degradación, los obregonistas en el poder, centro-derecha, y luego el putazo hacia la izquierda en el gobierno cardenista, y luego el horror alemanista. O sea, la historia no es lineal, nunca lo ha sido, en ningún lado, en ninguna época, en ningún momento. Y luego, después de eso, pues la degradación profunda del priismo hecho poder y la alianza non sacra. Los hijos de los generales se casan con las hijas de los tenderos en la época porfiriana y tienen hijos que son licenciados. Hasta que llegamos al salinismo, donde se invierte la ecuación y los hijos de los licenciados tienen hijos que estudian en universidades extranjeras. Entonces ya tenemos la licenciadocracia y el modelo alemanista que se ha comido este país, gobierna el PRI o gobierna el PAN, ¿sí? Basado en la creación, consolidación y dominio de lo que llamarías una burguesía burocrática que en el fenómeno de ejercer el poder va capitalizando, controlando, dominando y al mismo tiempo perpetuándose en el proceso del poder. El intento civilista dentro del PAN en la época de Cloutier muere con la muerte de Cloutier y el PAN se vuelve lo mismo, pero un poco más mocho y más pendejo, aunque luego, bueno, lo de pendejo de Fox, llegaría Peña Nieto a demostrar que por más que uno diga no pueden ser tan pendejos los presidentes de México, la realidad demuestra que sí pueden. Y prepárense, porque como nos apendejemos, tendremos a alguien como Meade, que no sé si su nombre real es porque se llama así o porque no sabe cómo mear derecho. Ahora viene el fenómeno pendular inverso, o sea, el avance brutal, producto del desgaste, la desesperación, el desastre de la guerra del narco, la corrupción y el neoliberalismo, empuja hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Más allá de las críticas que puedan tener algunas de sus actuaciones en los últimos meses, claro que no es ni la alianza PAN-PRD ni el PRI la salida para este país. Esperemos que el viaje pendular hacia la izquierda sea más profundo y rompa algunas inercias que son peligrosísimas. Si permitimos que la inercia neoliberal prosiga, este país se lo lleva a la chingada. Nos vamos a quedar sin infraestructura social, va a ser selva, cada cual sálvese como pueda, degradación de la vida diaria, individualismo pinche, educación tecnocrática para hacer cuadros medios para un proyecto empresarial y la ideología de el que corra más en el súper ya chingó porque va a llegar antes del güey que va a llegar remarcando los productos. Es el modelo del gran duelo que hoy ofrece el proyecto neoliberal. ¿Habrá patria para todos o no habrá patria para nadie? Yo creo que el dilema está en el aire y está claramente en el aire. Pues sí, patria para todos o patria para nadie. Y ahí están las muestras, ¿no? Paco,
En relación a los nuevos historiadores que te cambian esa historia, que tú los conoces bien, yo tengo una duda. Mencionaste marginalmente Texas, pero ¿Texas lo cedió España o en realidad se perdió en una guerra? Porque recuerdo tu libro El Álamo y hay por ahí un historiador que trae la idea Zavala, sí. Zavala, sí. que se cedió el territorio y que México no, ¿sí? Pero cuando vas ahí a Austin y está en el Capitolio, ahí tienen embrocado a Santana, ¿no? Dices tú, bueno, pues ¿qué pasa aquí? Este tipo de cambio de la historia. Y la otra también de estos señores donde y vas a la Lagunilla y venden un libro, porque por ahí hay gente de esa, que te dicen, lea El traidor de Juárez, con el Tratado de Melchor Ocampo, ¿no? Sí. O los chavitos, porque me los encontré y los enfrenté ahí en la Asamblea Legislativa, de los que defienden que no haya corrida de toros. De repente te sacan que Juárez fue un traidor y le digo, ¿qué tiene que ver Juárez con los toros? Pero bueno, en fin, ¿no? Sí, ese tipo de historia, porque no me queda vago, sino para tener más argumentos, ¿sí? Y por la otra, cuando mencionas esto de los bonos, me sonó muy al Fobaproa. Pero en fin, patria para todos o patria para nada, para nadie, es un momento decisorio donde nos estamos, de alguna manera, lo que le pasa a los cuates de Palestina, ¿no? Este país lo están palestinizando, ya que hay un muro, sí, en construcción, lo había, pero bueno, en construcción, y la desposesión de este territorio que estamos perdiendo, con lo mismo, nada más que más bestia, de la desposesión de nuestros hermanos, los campesinos. No lo vemos aquí en la ciudad, pero en partes de la República, en Michoacán, en Oaxaca, Chiapas, etcétera, es una con las estas zonas económicas especiales, que no es más que la manifestación de lo mismo, pero más a lo bestia de lo anterior. Gracias, Paco. Texas se pierde en una guerra instrumentada desde lejos por el sector esclavista en los Estados Unidos. La Constitución mexicana garantizaba que cualquier ciudadano esclavo que pisara territorio nacional automáticamente era libre. Texas, en la zona despoblada del noroeste de lo que en aquella época era México, fue poco a poco colonizada por grupos esclavistas que entraban a México con esclavos negros que traían contratos de 100 años, que era una manera de disfrazar. Esta rebelión provoca la intervención de Santana, la victoria del Álamo, y luego, claro, como Santana siempre hacía lo que no debería ser, la derrota de San Jacinto, y Santana derrotado y preso de los tejanos, ordena que el ejército mexicano se repliegue, y el ejército santanista, para su vergüenza, se repliega hasta el río Bravo, y entonces de hecho se pierde Texas. Luego viene la cesión por parte del mismo Santana en prisión. México nunca reconoce la independencia de Texas, se produce la guerra del 46-47, cuando Texas se anexa a los Estados Unidos. Y entonces ya en esa derrota, otra vez de mano del ejército santanista, perdemos California, Arizona, Nuevo México. Y el país se reduce a la mitad de lo que era. Los campesinos. Estuve en La Laguna, están todos lados en los últimos meses, y me encontré unos compañeros que por lo bajito me pasaron información para que la retransmitiera. Hay unos nuevos sembradíos de agricultura de exportación que cosechan en plástico, ¿sí? En grandes naves de plástico, con clima controlado y riego garantizado. Los trabajadores de esos campamentos son migrantes de Oaxaca, que viven en un galpón del tamaño de toda esta tienda, dividido con cortinas o sábanas colgadas,
ganan medio salario mínimo. Cuando llegaron una inspectora de la SEP a que los niños fueran a la escuela, no los permitieron los guardias armados que había en la puerta, y hay condiciones de retorno de la esclavitud laboral. Eso estamos viviendo con la absoluta complacencia del gobierno. ¿Sí? Conforme más lo miras, hay una batalla ideológica y es normal. El antijuarismo ha estado vivo en este país desde tiempos inmemoriales. Algún día les contaré el Tratado Maclean-Ocampo, nunca se firmó, no existió tal cesión de territorio nacional. Fue una maniobra de Ocampo para quitarle presión a Juárez encerrado en Veracruz, para evitar sobre todo la intervención no francesa, que sería muy posterior, sino la española, que estaba apoyando a Miramón con barcos de guerra. Y los discursos antijuaristas se han amarrado en algunos temas. Juárez era pro-gringo, mentira, no hay tal, no hay cesiones territoriales en ningún momento. Ahí están las cartas de Juárez a Santa Cilia, el esposo de su hija, diciendo cuidado porque los gringos donde les dejes poner una pata entran caminando. Que para combatir los franceses, dicen historiadores contemporáneos como Catón, se apoyó en la entrega de armas. No hay tal. Revisé los documentos de Grant, de Sherwood, de Wallace, de los archivos norteamericanos. No hubo ninguna cesión de armas por parte del ejército norteamericano. Cada arma que entró a México se compró con el sudor de las guerrillas, sobre todo de Mariano Escobedo en la Chinaca del Norte, y se metió de contrabando. Lincoln bloqueó el tráfico de armas en México para no entrar en contradicción con los franceses, a pesar de que Grant simpatizaba mucho con México e incluso en un determinado momento presionó al presidente que sucede a Lincoln para que hubiera una división norteamericana que llegara a apoyar al juarismo. Johnson, que presidía en esos momentos, se negó y bloqueó cualquier posibilidad de que soldados del norte de los Estados Unidos intervinieran en México. Está el caso maravilloso de Wallace, el autor de Ben-Hur, que era un general norteamericano que trabajó como agente secreto de Juárez, pero nunca sus operaciones prosperaron. De los 5 envíos de armas que organizó, los 5 se perdieron, ¿sí? Y era una iniciativa personal de este cuate, el gobierno no la apoyó. Catón dice que se entregó un depósito de armas en Baton Rouge, mentira, no salió ni un solo fusil de Baton Rouge para el ejército mexicano. Pero era clave el problema, porque ¿de qué estás hablando cuando dices las armas gringas? Estás hablando de sustituir las armas de la guerrilla, que son precarias hasta la madre. Chinga, Matías Romero combatía con lanza de caña a los coraceros franceses, ¿sí? Sustituirlas sobre todo por fusiles norteamericanos de repetición, Sharps, Winchester, que te permitían una ventaja en el combate a distancias medianas, y era clave. Y así se armó la División del Norte, pero se armó después de que derrotaron a los franceses en Santa Isabel, se chingaron el botín y lo contrabandearon rápidamente para convertirlo en balas y armas. Entonces, el antijuarismo también está de moda. Hay que leer, hay que documentarse y hay que estudiar, porque ¿cómo va a ser el futuro? Yo creo que puede ser al modo Juárez Cárdenas o al modo Pinche. Así, claro. O sea, en cómo vislumbro futuro, tengo la imagen de Lázaro comunicando por radio, la patria es primero, ¿no? La dignidad va por delante. Tengo la imagen de Juárez viajando hacia el norte diciendo, mientras quede 1 centímetro, habrá república. Sobre eso tenemos que construir un modelo de país. Un pequeño anuncio, tenemos el chamuco, el único lugar aquí donde cuesta 25 pesos, en cualquier lugar cuesta 27, viene en la portada MID, para que lo tengan en la cabecera, lo pongan ahí, viene con su sello de garantía, mírenlo, ahí lo trae en la barbilla,
Entonces ahí está a 25 pesos para que lo pongan en su almohada con su sello de garantía de que sí es MIT. No vayan. Y también tenemos la charla de la semana pasada, que estuvo súper interesante, súper chingona, que se llama Ética, Política y Religión, reflexiones con los filósofos Lutz Alexander Kefferstein y Juan Manuel Contreras Colín. Excelente, extraordinario, se los recomiendo. Es estupendo esta charla. Continuamos con las participaciones. Paco Taibo. Señoras, para algunos ya no habrá patria, porque vivos los llevaron, vivos los queremos. Sí, Vivos los llevaron, vivos los queremos. vivos los queremos. Bueno, buenas auditorio, buenas tardes Paco. Yo tengo dos preguntas al respecto. Al inicio de la plática mencionaron algo sobre el estado de Nayarit. La pregunta es, ¿qué papel tuvo el llamado Tigre de Alica, Manuel Lozada, a lo largo de toda esta intervención? Siento que es una parte importante del... Bueno, yo soy de Nayarit y nos enseñan mucho en la escuela, pero no hay así como una gran documentación o gran parte de la historia, y hay Plaza de Alica, Avenida de Alica, y lo tratan como un héroe allá en mi tierra. Quería saber realmente cuál fue el papel, si estuvo del lado de México, del lado de los conservadores, de los liberales, con los franceses o contra los franceses. Y la otra también que va muy relacionada es, ¿cuál es la historia de la chinaca en el occidente del país? Desde Mazatlán, San Blas, Nayarit, porque hasta lo mencionan en el corrido Guadalupe la Chinaca. De la fábrica de Aguirre a los llanos de Menchaca, pues eso es Tepic. La fábrica de Aguirre, que es la fábrica de la Buenavista de la ciudad, y los llanos de Menchaca, todo lo que está cerca del Sangangüey. Muchas gracias. Sí, el quinto cantón de Jalisco, hoy conocido como Nayarit, fue una zona de conflicto permanente liberal-conservadora. El problema es fundamental, que Lozada, el Tigre de Alica, al principio desarrolló lo que podríamos llamar una rebelión agraria contra los hacendados, pero se apoyó en la Casa Barrón y Forbes, que eran los grandes agiotistas de la época, vinculados al pensamiento conservador. De tal manera que la confrontación se da entre el ejército que va creando lentamente Ramón Corona, personaje inolvidable, por cierto, y que hemos dejado caer, y que es el verdadero héroe de los nayaritas. Ramón Corona se hizo famoso por cosas muy raras, como por ejemplo, después de la victoria juarista, él dirige, es el segundo jefe del ejército en Querétaro, después de Escobedo, Ramón Corona, y se va de embajador a España, y tiene un parecido tremendo con Alfonso XIII, el rey español, y entonces la raza que es cabrona, en las corridas de toros en la Ciudad de México, en sol se sentaba la plebe, que era lo más barato, y en sombra se sentaban los gachupines, que era lo más caro, y la raza de sol les gritaba a los de sombra, hijos de Ramón Corona, porque insinuaban que Alfonso XIII era hijo ilegítimo de Ramón Corona, que le había puesto la reina los cuernos a Alfonso XII. No es cierto, porque estuve checando, me gustaba tanto la historia que dije, capaz, porque Ramón Corona era guapo, fornido, pero no coincide. Los años que él estuvo embajador con los años en los que nació Alfonso XIII no coinciden. Lamentablemente el grito era pura pinche ofensa, no tiene contenido. Entonces se desarrolla la guerra en el occidente, tanto en la guerra de reforma contra la rebelión campesina que dirige Lozada, que confronta a los liberales. Y en un determinado momento se produce el momento terrible, que es que Lozada se alía con los franceses. Llega a recibir en premio una espada de oro y el título de general de parte de Maximiliano, y Corona mantiene la guerrilla en la zona de todo el norte hasta Sonora, y el momento culminante es la batalla por Mazatlán. La batalla por Mazatlán es uno de los momentos más duros
sobre todo porque se produce con un general francés que era tierra quemada, tierra tomada, con represalias continuas contra la población. Y la guerrilla respondió, francés que caía en sus manos, lo cortaban en pedazos y lo colgaban de los árboles, cosa que no hizo la chinaca en otras partes del país donde tenía un gran respeto por las leyes de la guerra. Rivapalacio captura de repente a más de 2 centenares de soldados belgas y no fusila a ninguno, sino que los intercambia en un intercambio de prisioneros, a pesar de que del lado conservador empiezan a producirse los fusilamientos de los dirigentes de la chinaca que son capturados, con la ley del 65. Para esto el gobierno mexicano está amparado por la ley Juárez, que decía que todos los que combatieran del lado de imperios extranjeros eran automáticamente traidores a la patria y sujetos a fusilamiento inmediato. No se aplica o no la aplican los liberales en la mayoría de los casos. En Sinaloa sí, en Sinaloa es a destazo. Y termina con la derrota de Lozada en la zona. En revisiones historiográficas, sobre todo la más interesante, que es la de Elisa Ramírez, hay una reivindicación del agrarismo de Lozada, que me parece justa, y de explicar por qué acaudilló esta rebelión campesina en contra de los grandes hacendados que se alinearon, excepto, digo, los agiotistas del puerto de Mazatlán con el liberalismo. Pero Corona es el bueno, si eres Nayarita, Corona es el bueno. Y además el grito de hijos de Ramón Corona está padrote, reivindicarlo para nuestros días. Man. Bien, 2 preguntas nada más. Ay. La Constitución de 1917, esta fue conformada por personajes, sectores, qué sé yo. Fue toda una gama, ¿verdad?, de personajes las que constituyeron precisamente la Constitución. Ahorita me viene a la memoria esto porque con la propuesta que tiene ahorita López Obrador, ¿verdad?, de precisamente hacer una Constitución moral, ¿verdad?, ya empezaron las reacciones de los medios de comunicación y de algunos personajes por ahí, porque se dice que, bueno, pues es que esa es la palabra del Señor, y luego dicen López Obrador, o sea que mezclan ahí a la religión y a otros personajes. Yo quisiera saber, bueno, más bien que nos ilustrara al respecto en cuanto a la Constitución de 1917 y a esta propuesta que tiene Andrés Manuel López Obrador. En rápido resumen, la Constitución de 17 es un intento del ala carrancista por quitarle base social al villismo y el zapatismo, que están todavía vivos. Villa se ha replegado a la guerra de guerrillas, pero ahonda mucha guerra en Chihuahua, llega a tomar Chihuahua, ya disuelta la división del norte, y Zapata sigue resistiendo en el sur. Entonces Carranza anima, pero más que él, su ala izquierda, los obregonistas, animan un proceso constituyente que le quite base social a la rebelión que aún perdura de la alianza Villa-Zapata. Ahí el papel de algunos constituyentes obregonistas de origen magonista, como Mújica, va a ser clave, sobre todo en los 3 pilares del 17, que son el tercero, el 27 y el 123. Trabajo, educación y distribución de la tierra. Las reformas constitucionales más potentes son las que se producen en los últimos 2 gobiernos, donde desbaratan el 123, hacen pomada el 27 y producen la reforma educativa en torno al 123, que significan un repliegue de la Constitución del 17 hacia la derecha muy brutal. ¿Hace falta reconstruir? Sí, hace falta echar para abajo las reformas neoliberales. No una, todas. La ley de energía, la ley de... ¿sí? Digan lo que digan algunos autonombrados portavoces de Morena, hay que echarlas para abajo, punto.
Por eso nos levantamos desde hace 20 años, llevamos en la batalla, porque no progresen la destrucción de lo mejor que había en la Constitución del 17. Aparte de esto, hace falta una Constitución moral. Yo creo que esta es una retórica política. Hace falta moralizar al país. Cuando yo insistí al principio en que la imagen de un Juárez que cruza el Zócalo sin escolta es una imagen moral, ¿sí? Lo que necesitamos más que una constitución moral es un código de ética vivo. Está normado por todos lados. No le robarás a tu vieja si eres ministro de salud a la del otro. Vale, les vale madres. No te llenarás los cajones de dinero mal habido en relaciones turbias con transnacionales. Les vale madres. Tu fortuna tiene que estar declarada. Todo está normado. Pero la práctica real es que vivimos en un país donde hay dos constituciones. La jodida que podemos comprar en las librerías por rúa y la que está en Palacio, que es una constitución que, propiedad del presidente, abre el pinche cajón, la saca y tiene capítulo 1, todo se vale si eres el presidente. Capítulo 2, uca uca, el que lo encuentre se lo emboruca. Capítulo 3, todo año de Hidalgo es el año de Hidalgo, todos los años son de Hidalgo. Ching su madre el que deje algo. O sea, la constitución real es una constitución que opera más allá de la constitución. Por lo tanto, el debate no es si necesitamos una constitución moral, el debate es si necesitamos moralizar la nación. Dando voz a los compañeros de Facebook. 100 personas conectadas. Beatriz González desde Tepoztlán, Morelos. Candelario González Villa desde Ciudad Juárez. Ana Claudia Gamboa Paniagua desde Chiapas. Muchas gracias, dice Marco Leos. Saludos de Guadalupe Castillo. Elia Aceves Vargas, eres incansable, Paco. Marta Irene León Vera, saludos. Juanito Rosales, Paco, siempre interesado en la historia de México. Alejandro Salinas Alvarado, excelente oportunidad para conocer más detalles de nuestra historia. Bruno Alejandre, excelente libro, ya tengo la trilogía, aunque voy apenas en el primero. No David Torres, hola, Anabel Ochoa, contada por ti, así es como me ilustro y disfruto de nuestra gran historia de México. Marco Leos, ¿por qué no toma el tema de la vida de Carranza? ¿O la historia es muy mala? Saludos desde Memphis, Tennessee. Vicente Sánchez, no puedo reproducir el video. Alex Ansores, saludazos, Paco. Horacio Cervantes Martínez, un saludo a los compañeros de Buzón Ciudadano y en particular al incansable Paco Taibo II desde Reynosa, Tamaulipas. Fabiola Cervera, qué bonita es la historia cuando la cuentas tú, Paco. Taibo, perdón. José Gómez, ¿cómo me comunico con Paco Ignacio? Chuy Durán, este es mi Paco. Y no chingaderas. María Ramos, fuera al corrupto y dictador gobierno, AMLO y Morena 2018. Todos debemos leer más porque nos quieren ignorantes para engañarnos. Juliana Orozco, es una delicia escuchar a Paco. Víctor Martín Pérez, la verdadera crónica de la historicidad burguesoide, el repliegue popular y el avance de la ignorancia. Dano Méndez, AMLO presidente, ya está haciendo historia, mi voto será para Morena. Gil Sarmiento, saludos Taibo, gracias por compartir la conferencia. Alan González, eres el mejor. ¿Cuándo vendrá a Puebla? En Puebla hay mucha historia. Fernando Valdés, William Walker, cuando quiso apropiarse de Baja California y Sonora, señor Taibo, mi ídolo. Tomás Jiménez. ¿William Walker es su ídolo? ¿Qué? No. Gracias. Tú, Paco. Me sacó de onda, pinche sí. William Walker era feo con ganas, un pinche filibusterazo, racista, esclavista. Tomás Jiménez, saludos desde Nuevo León, AMLO 2018. Giovanna Giner, bravo Paco Ignacio Taibo. Morales de Soj, hola, saludos. Disculpa, ¿dónde se podrá conseguir el libro de Patria de Taibo? ¿Me podrían dar información a alguien, por favor? Muchas gracias. ¿De dónde escribe el compañero? No sé, su nombre es Morales de Soj. En un momento lo investigo. Si está en Japón está cabrón, pero de hecho ya incluso lo pueden comprar en ebook y te lo pueden mandar en Amazon a cualquier lado. Ahora, si estás en alguna ciudad con más de
10,000 habitantes y hay alguna librería, ahí está, no hay peligro. Continúo. Saludos desde Valle de Bravo, dice Blanco Uribe. Giovanna Giner, ya venden su libro Patria en Sanborns y las principales librerías del país. Aquí dice Morales de Soj, ¿dónde se podrá conseguir en Estados Unidos? ¿Alguien tendrá información? En Amazon la puedes conseguir sin problemas en español. Gracias. Esto vale la pena en hacerse viral en toda la República. Excelente información de Taibo, como siempre. 100 personas aproximadamente en contacto. Gracias, Paco Muchas Ignacio. gracias. Dos observaciones. Una, Venustiano Carranza no me gusta, para nada. Yo soy villista zapatista, ni modo. Algún día Pedro escribió un buen trabajo, Pedro Salmerón, que se llama Los Carrancistas, donde cuenta la escisión de la convención. Patria lleva 100,000 ejemplares vendidos en todo el país ya, en lo que llevamos de año. Y espero que ya se acaben las ediciones estas para poder pasar a ediciones más baratas de bolsillo. Y además la brigada no ha podido bajar los precios porque la malvada ley del libro que tenemos, que hay que echarla para abajo, impide que los libros de novedad puedan ser vendidos con descuentos. Pero bueno, ahí vamos en esta pinche batalla. Buenas tardes, es un verdadero honor escucharlo, tenerlo aquí muy cerca, es mi primera vez que lo tengo tan cerca. Pues bueno, siendo estimulado por sus palabras de cómo cuenta la historia, y es por eso que ahora yo convoqué a algunos de mis alumnos a que vinieran precisamente a eso como hijos de México, como los mejores que ahora me queda más claro, los mejores hijos de México, y sobre todo los jóvenes, que ellos son los que van a hacer al México el peor o el mejor. Es para mí un estímulo que sus palabras y sobre todo históricamente yo les pueda, no a ese nivel, pero transmitirles este sentimiento de lucha por nuestro país, por nuestra patria, y hacerles ver, como usted lo expresó bien, que 150 que dan la vida por una patria se les puede considerar como verdaderos héroes. Y entonces a estos chicos del que yo tengo tanta responsabilidad en ese aspecto, pues quisiera que no llegar al grado de que den la vida, pero de que den sus mejores virtudes, su mejor esfuerzo, para que este país en el futuro no tenga que dar más vidas, sino tenga que dar más glorias. Muchas gracias, señor. Gracias. Muy bien, gracias. Hacemos una pequeña pausa para decirles que nosotros rentamos un lugar donde guardamos las sillas. Los que gusten cooperarnos con la renta, ahí con la compañera Rosa María Almanza, ahí tenemos para continuar rentando ese lugar y poder guardar lo que ustedes ven, sonido, sillas, mesas, etcétera. Gracias. Pues buenas tardes. A mí me gustó mucho cómo lo has contado la historia. Se me hace muy inspirador, en especial esta revolución liberal, que tuvieron tantas adversidades, cuestiones en contra, ¿no? Y me gustaría preguntar, ¿qué es lo que consideras más importante para decirle a la sociedad mexicana para despertar ese deseo de lucha que necesitamos? Pues aún se sigue viviendo lo mismo, ¿no? Tenemos al PRI, tenemos al PAN. Entonces, ¿qué es lo que consideras más importante para despertar ese mismo deseo? Yo creo que hay una reflexión colectiva y una reflexión individual. La colectiva podrá ser maestro, cartero, carpintero, desempleado permanente, ama de casa en funciones de trabajo más jodido que el que es remunerado, estudiante. Pero cuando te despiertes en las mañanas, chinga, eres ciudadano. Y hay que asumirlo. O sea, la pregunta de Leandro Valle, uno de los cuadros claves de la Revolución Liberal, no es qué puede hacer mi patria por mí, sino qué puedo hacer yo por mi patria.
¿no? La reflexión colectiva es: estamos en tiempos de cambio. O nos quedamos mirando o participamos en el proceso. Así de sencillo. Otro anuncito, les pedimos de favor quien tenga un carro que al finalizar el evento nos apoye llevando cosas, porque tenemos muy pocos vehículos, tenemos nomás 2 y requerimos como cuatro vehículos, los que tengan un carrito que nos apoye llevando las sillas y todo lo demás. Gracias. Buenas tardes, yo nada más quiero pedirle que si nos puede contar la historia de los campaneros de Puebla que usted acaba de mencionar. Desde luego, no falta más. Juárez está preparando para salir de la Ciudad de México, está quemando documentos. Y de repente Guillermo Prieto llega al Salón Verde, en Palacio, y le dice: venga, señor presidente. Y Juárez le dice: si no salimos de la Ciudad de México, las guerrillas del gavillero, el Tigre Márquez, nos van a cerrar la salida hacia el norte y nos van a matar a todos. Y era cierto, la función de Márquez era ir por delante de los franceses y tratar de liquidar al gobierno. Y estaban intentando cerrar la salida por el norte de la ciudad. Y Prieto le dice: no, venga conmigo. Juárez siempre tuvo por Prieto un gran amor hasta que se pelearon en el 65 y luego se volvieron a amigar en el 67, y le hizo caso. Y bajaron a un saloncito que hay en la parte abajo del despacho, donde de repente Juárez descubrió, sorprendido, la presencia de 20 o 30 jóvenes que traían reatas, grandes mazos de reatas, y se quedó muy desconcertado. Pues, ¿qué chingados era esto? Y Prieto le dice, y Juárez dice, y Prieto dice: muchachos, díganle, señor presidente, le traemos esto. Y Chacarrán le avientan las reatas enfrente. Pues Juárez más desconcertado todavía. Y Prieto dice: explíquenle, muchachos. Dice: anteayer Forey declaró que todas las iglesias de Puebla deberían tocar a júbilo. No, anteayer la Bastida, el arzobispo, declaró que todas las iglesias de Puebla deberían tocar a júbilo con la entrada del ejército de Forey. Y entonces, nosotros somos los campaneros de Puebla. Y nos trepamos, cortamos las reatas y aquí se las traemos, don presidente. Van a tocar a júbilo su chingada madre. Horas después, Juárez salía hacia el norte. Nunca se supo qué pasó con las pinches reatas. Las ha de tener Maximiliano, las mandó a Austria seguro. Les manda un saludo muy afectuoso el general Gallardo, a Paco Taibo y a todos los presentes aquí. Gallardo. Pensaba venir, pero no le alcanzó el tiempo, pero dice que ahí está. Y les manda el saludo a todos los asistentes y a Paco Taibo, y que va a estar con nosotros, ojalá y así se logre, el día 10 de marzo, dándole seguimiento a la Ley de Seguridad Interior, junto con Enrique González, quien va a estar otro especialista en el tema. Van a estar aquí con nosotros el 10 de marzo. Y bueno, cada semana ustedes saben que tenemos a alguien aquí en este espacio. Continuamos con la participación de la compañera Paz. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor Taibo. No me llama señor casi nadie en el mundo. Mi mamá me llamaba Paco y mis lectores me llaman Paco, y se los agradezco porque es una relación de confianza. Entonces, si no te molesta. No se preocupe, perdón. Paco, es un gusto conocer su obra. Yo soy brasileña, yo vengo de Brasil y vine a México a estudiar integración latinoamericana porque México es un país muy importante para la región como segunda economía, segunda población, y como muchos vecinos de Brasil se sienten más identificados con México que con propio Brasil, y cómo esta relación se puede estrechar más entre nuestro continente. Y hoy conocí su obra y la manera que hablaste me recordó mucho a uno de mis escritores favoritos, una obra llamada Memorias del Fuego de Eduardo Galeano, que también habla de historia y habla con esta emoción y con este sentimiento de identidad y de cultura y de patria,
pero con toda la región latinoamericana. Tengo dos preguntas sencillas. La primera es, ¿cuál es su visión para el futuro del continente latinoamericano, de nuestra región? Y la segunda es, si usted ve en futuro escribir una obra sobre la historia de Latinoamérica. Gracias. Yo creo, mija, que desde México tenemos una obligación histórica que vamos a cumplir en muy poco tiempo. Tenemos que dejar de mirar hacia el norte y mirar hacia el sur. Ya está claro. Si Europa puede construir un mercado común europeo, abolir las fronteras, por muchos pinches muros que Trump levante, si nosotros abolimos las fronteras en Guatemala y pase el que quiera América Latina, un solo continente, le rompemos la madre al proyecto racista, sectario y antipopular de los paisitos. Hagamos un gran país que empiece en Chicago y termine en la Patagonia, compañeros. La segunda es no. Estoy escribiendo cosas muy raras. Perdónenme, pero el derecho fundamental de un escritor es escribir lo que le da su chingada gana. Y el derecho de los lectores es a leerlo o no leerlo. Acabo de terminar 2 novelas cortas. Después de que acabé con Patria, me entró síndrome de abstinencia, me duró 3 días y escribí 2 novelas cortas que estarán publicadas muy pronto. Una de ellas sucede en Veracruz en 1906 y cuenta una historia rarísima. No les adelanto más. Se va a llamar El olor de las magnolias. Y la otra es la historia de mi papá, cuando en pleno franquismo en España decidió ser cronista de ciclismo para escaparse del pinche franquismo, porque no lo dejaban hacer periodismo de verdad. Esto se llama La libertad y la bicicleta. Y ahora estoy escribiendo quién sabe qué, como 8 libros al mismo tiempo, antes de que uno de ellos me capture y me concentre en él. Entre otros de los que estoy escribiendo es un librito chiquito sobre la insurrección del gueto de Varsovia contra los nazis y su dirigente, que era un jovencito judío socialista, Mordejai Anilevich. Entonces me tiene muy emocionado. Lo que pasa es que lo he tenido que suspender varias veces porque la emoción me parte. El nazismo y el gueto de Varsovia es uno de los momentos del infierno que ha tenido esta humanidad en su expresión más brutal. Y hay veces en que ya no me da el pinche oxígeno ni el aire, y entonces tengo que detener la escritura, replegarme y escribir cosas menos cabronas, como cuentos de ciencia ficción, donde estoy escribiendo uno de cuando Peña Nieto se vio obligado a exilarse y trabaja de portero en un hotel de paso en París. Y me está quedando chingón porque le dura como 1 mes y medio el empleo porque lo corren por pendejo. Ay, con gusto. ¿Quieren que firme libros? Firmo libros.